Cuba Información. Pues en los programas anteriores hemos estado hablando de las transformaciones económicas que se están llevando a cabo en Cuba, transformaciones económicas profundas que tienen como objetivo pues ayudar a mejorar de manera ostensible la economía del país. Y bueno, pues sabemos que diferentes órganos y medios de prensa, etcétera, etcétera, de Occidente se están haciendo eco de estas transformaciones, y curiosamente ellos que en un momento criticaban la inmovilidad de la economía cubana, pues ahora estos movimientos pues también les resultan incómodos, no sabemos por qué. Y bueno, tenemos aquí el caso de precisamente de La Vanguardia, un periódico de nuestro territorio, pues que parece ser que le pasa un poquito esto, así que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bueno, pues Cuba Información ha presentado un vídeo que se titula Eufemismos contra Cuba del diario La Vanguardia. El diario La Vanguardia, que es un diario catalán de muchos años, un diario pues indudablemente del sistema, ¿no? Tiene un corresponsal en La Habana, que es Fernando García, es uno de los 5 o 6 corresponsales emblemáticos de los medios de comunicación españoles. Y en su crónica del 5 de octubre, más o menos venía a decir que los medios de comunicación de Cuba y el gobierno cubano engañaban un poco a su población utilizando eufemismos y utilizando paráfrasis, circunloquios, ¿no? Juegos de palabras para enmascarar toda una política de reducción de plantillas e incluso de despidos, como él lo denomina. Y ejemplos de esto son, desde el punto de vista de este reportero, que en Cuba a los medios de comunicación, al gobierno cubano, no denominen al sector privado, como parece que a esta persona le gusta que se le llame, al sector que no es del Estado, que en Cuba se denomine sector no estatal. Esto parece ser que a él le parece que es una especie de engaña, no sé, un giro de palabras para engañar a la gente, ¿no? Que no denomine sector privado, o que denomine a las diferentes profesiones y ocupaciones privadas, que no diga que son negocios, ¿no? Que en Cuba no se utilice la palabra negocio, sino que hablen de actividades, ¿no? Bueno, nos dice, por ejemplo, los rodeos y elipsis tampoco faltan aquí, ¿no? Está hablando ahora de las actividades, de la lista de epígrafes de las actividades que han sido legalizadas como cuentapropismo, ¿no? Como trabajadores independientes o pequeño sector privado en Cuba, ¿no? Y dice, ignoramos por qué las autoridades cubanas escribieron recolector vendedor de recursos naturales en vez de decir frutero y verdulero, ¿no? Nos dice Fernando García. Y bueno, yo me he molestado en buscar en la Hacienda Española, en los epígrafes para denominar a los fruteros y verduleros, si realmente en la Hacienda Española se les denomina así o se utiliza también algún eufemismo, como él dice, ¿no? Y resulta que el impuesto a actividades económicas, que responde a esto que en Cuba se llama recolector vendedor de recursos naturales, pues tiene un nombre todavía mucho más largo, ¿no? Que es comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. Es decir, que yo no sé quién está aquí inventando eufemismos o juegos de palabras, si el gobierno cubano o el gobierno español o quién. Nos dice, por ejemplo, La Vanguardia, que el gobierno cubano también no habla de lo que debería hablar, que es que está introduciendo dosis de capitalismo como en rigor podría decirse, así nos dice. Lo que dice el gobierno cubano es que afrontará una actualización del socialismo. Bueno, a mí me gustaría que cuando analizan la situación de las economías de cualquier país capitalista, sea del primer mundo o del tercero, que cualquier intervención del Estado en cualquiera de las ramas de la economía, sea para los impuestos, sea para lo que sea, que se le denomine también dosis de socialismo, eso, cosa que sería totalmente absurdo por otra parte, ¿no? Es decir, que es tan absurdo una cosa como la otra, porque realmente es absurdo todo lo que dice este individuo. Y lo que a mí me gustaría resaltar es no tanto lo que dice como lo que oculta, porque en todo este proceso de, llamémosle de reformas o de movimientos en la economía cubana, en este caso la reducción de plantillas estatales, lo que ocultan todos estos medios es que este proceso
parte de la discusión en muchas asambleas, en centenares de miles de asambleas en todo el país desde el año 2007, donde la gente, los trabajadores, el pueblo en general, ha dado su opinión sobre las cosas que quería cambiar, e indudablemente las cosas que se están cambiando, o alrededor de las cosas que se están cambiando, existe un amplio consenso de que se tienen que hacer, de que es inevitable que se hagan. Entonces, desgraciadamente, esto es lo que oculta La Vanguardia, y ya me gustaría que La Vanguardia, que toda esta prensa, diera un pequeño espacio, o siquiera una porción del espacio que da, por ejemplo, ese diario tan satanizado como el diario Granma, a la discusión sobre estas reformas que se están dando, ¿no? Que se están dando a través de las cartas al director, etcétera, etcétera. O que en los barrios y las empresas españolas se discutiera sobre la posibilidad de nacionalizar la banca y cosas así, ¿no? Cosa que es realmente ciencia ficción, porque eso en el concepto de la democracia que ellos tienen en su cabeza y que nos venden todos los días, esto es absolutamente imposible, ¿no? Sí, mira, yo lo que veo es que por muy sociólogo que sea, politólogo, cubanólogo y toda esa gama amplia de especialistas, entre comillas, de temas cubanos, por muy sesudo que sean y muy altas calificaciones que hayan obtenido en sus respectivas carreras universitarias, no podrán jamás comprender ni entender y por tanto difundir de forma veraz lo que sucede en Cuba. No pueden entenderlo porque es que primero la educación que tiene no les permite entender lo que es una revolución y un proceso socialista como el que es el pueblo cubano, porque en primer lugar no conocen la historia de Cuba, no conocen la historia del pueblo cubano, no sabe lo que la estirpe que hay en ese pueblo, los valores que hay en ese pueblo, desconocen todo y entonces desinforman, bien intencionadamente o no intencionadamente, pero desinforman, manipulan, tergiversan y crean realmente ¿cómo se llama esto? Estado de opinión que se aleja totalmente de la realidad de lo que pasa en el país. Como bien tú has señalado, José, todo este proceso que tiene lugar en Cuba es un proceso en el cual el pueblo no es un espectador pasivo, el pueblo es protagonista importante y decisivo de todo este proceso de transformación en la economía cubana. ¿Con qué objetivo? Es el pueblo el que está llamado a hacer esta revolución para seguir avanzando, seguir progresando en la construcción del socialismo, que es la lucha y el ideario de la revolución. ¿Y por qué es esto? Porque y todavía hablan de democracia, ¿no? Lo que hablan de democracia no se enteran y venden una democracia en el cual, como vemos aquí, el pueblo, los trabajadores están al margen, o sea, están a merced de las políticas de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios, de los gobiernos, están al margen, por eso son las huelgas y las manifestaciones y todas las revueltas que se forman. Pero es que en Cuba el pueblo cubano participa, discute, propone, se toman decisiones en base a las propuestas, numerosas propuestas en asamblea de la mayoría, propuestas de cómo mejorar en cada sector, en cada área, la economía del país, cómo aportar, qué soluciones se le pueden dar a los problemas lógicos que tiene el país, un país bloqueado por el imperialismo norteamericano desde hace 50 años, con escasez de recursos, con una serie de problemáticas. Bueno, hay que dar pasos decisivos. ¿Para qué? Para que la economía salga adelante, para seguir avanzando en los programas sociales que tiene el país, para elevar la calidad de vida del pueblo. Eso, pero es el mismo pueblo el que es protagonista de todo este proceso y de las decisiones que se están tomando para avanzar. Pero esto no lo pueden entender. O sea, yo cuando leo algún artículo de alguno de estos individuos, realmente es una indecencia periodística, indecencia informativa, indecencia desde el punto de vista político, indecencia desde el punto de vista de cómo se miente a falta de otros argumentos, de otras capacidades para dar
realmente una información veraz de lo que pasa en un país como Cuba.